Hoy estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado La importancia del culto. Podemos decir que el culto del día de reposo, el culto del tercer día, el culto de las fiestas solemnes y los tiempos de oración constituyen un culto a Dios. Entonces, ¿por qué debemos guardar el culto? Muchos piensan que el culto se trata de asistir a la iglesia, cantar alabanzas, escuchar la palabra de Dios y orar. Hoy tomémonos un tiempo para confirmar a través de la Biblia el verdadero propósito por el cual Dios nos ha concedido el culto. Y aprovechemos este momento para reflexionar sobre lo importante que es la ceremonia del culto para nuestras almas y lo significativo que es en el mundo espiritual. Abramos juntos el libro de Salmos capítulo 50. Veamos el libro de Salmos capítulo 50, versículo 1. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. La palabra sacrificio aquí significa culto. En el Antiguo Testamento se usa a menudo la palabra sacrificio y en el Nuevo Testamento se usa la palabra culto. Ambas palabras tienen el mismo significado. De esta manera, Dios nos dice, a través del libro de Salmos capítulo 50, «Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con culto». Entonces, ¿por qué es necesario el culto y por qué comenzó a practicarse? Para que la humanidad entienda este asunto fácilmente, Dios lo explica a través de la historia del huerto del Edén. No había necesidad de culto antes de que Adán y Eva pecaran comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, después de que cometieran el pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios reveló el camino para restaurar toda la gloria del Edén a través de Abel y Caín, los hijos de Adán y Eva. Desde ese momento, comenzaron a aparecer en la Biblia las expresiones el sacrificio de Abel y el sacrificio de Caín. En otras palabras, Dios estableció el sistema del culto para que pudieran recuperar toda la gloria del huerto del Edén que habían perdido. En realidad, somos las almas que pecaron en el cielo y fueron arrojadas a esta tierra. El culto fue establecido como un tiempo de gracia y un lugar de gracia para que se nos perdonaran los pecados que cometimos en el cielo y pudiéramos encontrarnos con Dios. Por eso, asistir a los cultos en las fechas y horarios designados es sumamente importante en nuestra vida de la fe. Nunca debe descuidarse. Es porque la voluntad de Dios, que permite que los pecadores del cielo seamos perdonados, está contenida en su totalidad en el culto. Además, el culto también contiene el significado de dar gracias por la expiación de nuestros pecados. Por esta razón, cuando los apóstoles y profetas exhortaban a los santos de la iglesia primitiva, decían, nunca debemos descuidar el culto. Veamos el capítulo 10 del libro de Hebreos.
Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En pocas palabras, no debemos dejar de congregarnos para el culto, como algunos tienen por costumbre. En lugar de seguir su costumbre de no asistir al culto, debemos animarnos unos a otros y hacer todo lo posible por congregarnos, mientras vemos que el día glorioso de Dios se acerca. Esta es la lección que nos enseña Hebreos capítulo 10, versículo 25. Por lo tanto, el culto tiene un significado muy importante. Continuemos con el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, es decir, ya no quedan más cultos por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En el libro de Hebreos capítulo 10 podemos confirmar la severa enseñanza y amonestación de la Biblia de no dejar de congregarnos para ofrecer culto a Dios, como algunos tienen por costumbre. Más bien, debemos convertirnos en sus hijos que asisten al culto con mayor diligencia, a medida que el día glorioso de Cristo se acerca. Entonces, busquemos la lección que el profeta Isaías nos da acerca de por qué el culto se volvió necesario para nosotros. Vayamos al libro de Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículo 1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. ¿Qué ha hecho división entre nosotros y Dios? Nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios. Nuestro pecado creó una brecha entre Dios y nosotros. Nuestra relación con Dios se volvió distante a causa de aquel pecado. Entonces, ¿de qué manera permitió Dios que se eliminara esa distancia? Dios hizo posible que se eliminara esa separación a través del culto. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que Dios está con nosotros a través del tiempo del culto. Él también se encuentra con nosotros y perdona todos los pecados que cometimos en el pasado. Después de que Adán y Eva pecaran comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios ordenó a Abel y Caín que le ofrecieran un sacrificio. Pasemos al capítulo 4 de Génesis. Veamos Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. El sacrificio de Abel y el sacrificio de Caín
se mencionan por primera vez en Génesis capítulo 4. Veamos cómo el escritor de Hebreos describió esta escena en el libro de Hebreos capítulo 11. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios. ¿Qué le ofreció Abel a Dios? Más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Aquí está escrito que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Caín trajo parte de su cosecha, ofreció un sacrificio de granos a Dios. Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. ¿Cuál es el significado de estas dos ofrendas? Tanto la ofrenda de Caín como la de Abel fueron hechas con sinceridad. Sin embargo, está escrito que Dios solo aceptó la ofrenda de Abel. Dios no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Cuál era la diferencia? El sacrificio de Abel era un sacrificio de sangre. Para que nuestros pecados sean completamente perdonados, debe realizarse el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso, desde los días de Abel y Caín, Dios ya había distinguido entre los sacrificios que quería y los que no quería. En cuanto a la sinceridad, Caín puso gran esfuerzo en su ofrenda. Sembró semillas, las cuidó y las regó día y noche en el momento adecuado para que las cosechas crecieran bien. Dios no aprobó el sacrificio de Caín, aunque fue ofrecido con todo su corazón, pero aceptó la ofrenda de Abel, del cordero primogénito, que fue sacrificado con derramamiento de sangre. El problema no era que sus ofrendas fueran diferentes. Ambos pusieron gran esfuerzo en el sacrificio, pero lo que Dios quería era el sacrificio que llevaba el significado del perdón de los pecados. Podemos confirmar esto a través de los sacrificios de Abel y Caín. En última instancia, esto muestra cómo Cristo cerraría la brecha entre nosotros y Dios mediante el derramamiento de su sangre. Confirmemos esto en Efesios capítulo 2. Veamos Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Cómo nos ha hecho cercanos? Por la sangre de Cristo. ¿Qué sucedió gracias a la sangre de Cristo comparado con el Cordero? Hemos sido hechos cercanos. Esto fue posible gracias al sacrificio de Cristo. Una de las razones por las que Dios consideró la ofrenda de Abel como mejor y la aceptó fue porque Cristo, que es comparado con el Cordero, perdonaría todos los pecados de la humanidad y nos acercaría a Dios mediante su sacrificio en la cruz. Por lo tanto, como está escrito en Efesios capítulo 2, versículo 13, ¿cómo ha cambiado la relación entre Dios y nosotros? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En pocas palabras, la sangre de Cristo desempeña el papel de acercarnos a Dios. Continuemos con el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz. ¿Cuál era su otro propósito?
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios significa que nos hemos convertido en parte de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. A través de las palabras dadas en Efesios capítulo 2, podemos entender que en el pasado estábamos separados de Dios por nuestros pecados y no podíamos acercarnos a Él. Sin embargo, ahora en Cristo Jesús, nosotros, que antes estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En consecuencia, la Biblia dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos del pueblo de Dios y también miembros de su familia. En pocas palabras, miembros de la familia de Dios significa que nos hemos convertido en la familia de Dios. Dios nos ha colocado en una posición en la que podemos llamarlo Padre y Madre, y llamar a los hermanos y hermanas de Sión que están en la verdad, hermanos y hermanas. ¿Cómo logró Dios todas estas cosas? Dios cumplió todo esto a través del pacto del culto. Algunos miembros preguntan sobre las expresiones sacrificio y culto. Algunos pueden no comprender bien su significado. Así que veamos juntos Éxodo capítulo 12, versículo 23. Veamos Éxodo capítulo 12, versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto. ¿Cómo debemos guardar estas instrucciones? Por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, ¿qué es? La víctima, el sacrificio de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Guardamos el culto de la Pascua todos los años. ¿Qué dice el libro de Éxodo sobre el culto de la Pascua? Es el sacrificio de la Pascua. Es por eso que a Jesús se le llama el Cordero de la Pascua. En Egipto, hace unos 3.500 años, Dios pasó por encima de todas las casas que tenían la sangre del Cordero de la Pascua, a fin de que el desastre no las tocara. Por otra parte, toda la tierra de Egipto fue azotada por una plaga en la que murieron todos los primogénitos, tanto de los hombres como de las bestias. Este terrible acontecimiento, que tuvo lugar hace unos 3.500 años, está registrado en la Biblia. Con respecto a todos estos cultos, Dios dice, reúnan a todos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Dios se refirió a la Pascua como un culto y como el sacrificio de la Pascua en Éxodo capítulo 12. Por tanto, la razón por la que Dios aceptó la ofrenda de Abel y dijo que había traído una mejor ofrenda que la de Caín es que la ofrenda de Abel era un sacrificio con la sangre de un cordero y la ofrenda de Caín era un sacrificio sin derramamiento de sangre. Ya que era un sacrificio ofrecido a Dios a través de las cosechas,
Dios consideró la ofrenda de Abel mejor que la de Caín. Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín, porque su gran voluntad de perdonar todos los pecados de la humanidad en el futuro estaba contenida en el sacrificio de sangre. No era que Dios le guardara rencor a Caín. Uno era un sacrificio de sangre y el otro era un sacrificio sin sangre. Dios mostró de antemano lo que haría por los pecados de la humanidad al aceptar un sacrificio con derramamiento de sangre. Por eso está escrito en el libro de Hebreos que Abel le llevó a Dios una mejor ofrenda que la de Caín. Al final, cuando Jesucristo vino a esta tierra como el Cordero de la Pascua y fue sacrificado, ¿qué sucedió con la relación entre Dios y nosotros, que se había vuelto distante? Él restauró nuestra relación mediante el derramamiento de su sangre en la cruz. ¿No es así? Dios restauró la relación y nos hizo cercanos. En consecuencia, la Biblia nos enseña que nosotros, que éramos extranjeros y advenedizos en el pasado, ahora somos miembros de la familia de Dios. Dios nos ha hecho parte de su familia. Por eso el culto es tan importante para nosotros. Por eso Dios dijo que nunca debemos dejar de reunirnos para el culto como algunos tienen por costumbre. Dios nos recuerda que siempre debemos guardar culto, adorándolo para que podamos ser salvos, recibir el perdón de pecados y regresar a nuestro eterno hogar celestial, ¿verdad? Continuemos confirmando a través de la Biblia que Cristo se convirtió en el sacrificio de la Pascua. Veamos el libro de Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Veamos el capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque ¿qué es Él? Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El versículo 8 dice, así que celebremos la fiesta. La fiesta aquí se refiere a la Pascua. En consecuencia, el sacrificio de Cristo, representado como el Cordero de la Pascua, ha hecho que esta fiesta, el culto de la Pascua, sea aún más significativa. Si no fuera por este sacrificio, ¿podríamos acercarnos a Dios? Debido a nuestros pecados cometidos en el cielo, estábamos destinados a ser separados para siempre, pero a través del sacrificio de Cristo en la cruz, nuestra relación con Dios se ha hecho más estrecha. En el pasado, éramos extranjeros, advenedizos, éramos tratados como invitados, pero ahora, ¿en qué nos hemos convertido en Dios? Nos hemos convertido en miembros de la familia de Dios. Por eso, a partir de ahora, se nos ha dado el privilegio de llamar a Dios Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Para decirlo de manera más simple, estamos calificados para ser el único pueblo que puede orar el Padre nuestro que Jesús nos enseñó. Solo nosotros podemos ofrecer esta oración. Sin embargo, ¿qué sucedió en el pasado? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos extranjeros, advenedizos y gentiles. Sin embargo, a través de la sangre de Cristo, nos hemos acercado cada vez más a Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. Con esto podemos confirmar una vez más la importancia del culto que conmemora y honra el sacrificio de Cristo, ¿verdad? A través del culto se forma la relación entre Dios y nosotros, como padre, madre e hijos. Por tanto, ¿cuál es el significado de las palabras no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre? ¿Qué debemos hacer con respecto al culto a Dios?
Esto significa que debemos considerar el culto como algo importante y convertirnos en hijos que adoran a Dios correctamente, ¿verdad? Además, ¿qué hará Dios con aquellos que han hecho un pacto con Él a través del culto? Está escrito que los juntará. Veamos un versículo más en el libro de Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, versículo 20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. ¿A qué lugar se refiere? Esta escena explica sobre el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no es así? En el santuario están el lugar santo en la parte delantera y el lugar santísimo en la parte posterior. ¿Dónde están los querubines? Los querubines están en el lugar santísimo, directamente encima del arca del pacto. ¿Qué hace Dios allí? Él promete encontrarse con nosotros. ¿Cuándo es este día en que Dios nos ha permitido encontrarnos con Él, aunque estábamos lejos de Él? Es el día de expiación. Una vez al año, en el día de expiación, se abre el camino para que el sacerdote entre en el lugar santísimo y Dios dice, allí me encontraré contigo. Por tanto, sin sacrificio, es decir, sin culto, ¿hay algún punto de contacto entre Dios y la humanidad? Por supuesto que no. A través del culto, Dios nos llama a nosotros, que estábamos alejados por el pecado, y nos acerca a Él. Mediante el sacrificio de Cristo, mediante su sangre, Dios nos concedió los requisitos para ser miembros de su familia. Por lo tanto, nunca debemos descuidar el culto, ya sea el culto del día de reposo, el culto del tercer día o el culto de las fiestas solemnes. A través de cada culto, Dios escucha atentamente todas nuestras súplicas y cumple todos nuestros deseos. Todo este trabajo se realiza a través del culto. Aunque guardamos el culto con regularidad, no debemos ofrecerlo a ciegas sin conocer la razón o la voluntad de Dios, sino que debemos ofrecerlo con entendimiento. Para guardar el culto con entendimiento, debemos saber con precisión si el día del culto que Dios ha prometido encontrarnos a través del pacto es el sábado o el domingo, y si su fiesta solemne designada es la Navidad o la Pascua. De esta manera, deberíamos ofrecer el verdadero culto que Dios desea, al igual que el sacrificio de Abel. ¿No es así? Hoy en día, innumerables personas en el mundo celebran el culto dominical, pero ¿es este sacrificio el mismo sacrificio de Abel que agrada a Dios? El culto del día de reposo corresponde al sacrificio de Abel. Debemos entender esto correctamente y ofrecer el culto conforme al pacto de Dios, ¿no es así? Hoy estamos guardando el culto del día de reposo, que es un pacto con Dios. También guardamos la Pascua. Asimismo, guardamos los cultos de las 7 fiestas de 3 tiempos. Incluso el velo que usan hoy es la manera correcta de guardar el culto que Dios ha establecido como estatuto en la Biblia. Ya que la Biblia dice severamente que no hacerlo sería un acto de deshonra a Dios, las mujeres deben usar un velo durante el culto. Esta es una regla del culto dentro de la Iglesia de Dios. ¿Acaso no es esta una regla del culto que se ha observado desde la época apostólica? Pido a todo el pueblo celestial que se enorgullezca más de las reglas del culto que ahora estamos guardando y que guarde el culto verdadero, para que podamos entregar las correctas enseñanzas a todas las iglesias del mundo que se extravían. Con esto me gustaría finalizar el sermón de hoy. Muchas gracias.